Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Su Caso en Casa, el primer programa de temas jurídicos de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Muy importante porque nos escriben y nos llaman varios televidentes para que hablemos de temas que ya hemos emitido aquí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Ingresen a YouTube, canal de YouTube, Teleantioquia, Su Caso en Casa. Allí están los programas que hemos emitido para que usted pueda repasar de pronto qué aspectos no alcanzó a entender en determinado programa. Y entonces ahí están los programas que hemos hablado sobre pensiones, sobre derecho laboral, sobre visas, sobre muchos temas. Están en el canal de YouTube, Su Caso en Casa. Porque a veces nos escriben al correo para preguntarnos, ¿por qué no nos cuenta qué pasó en el programa tal? Ahí está el programa completo en el canal de YouTube. Las líneas telefónicas para que nos llamen en directo van a aparecer en pantalla. Hoy vamos a tener un tema principal y un tema complementario para que estén muy atentos. El tema principal del día de hoy está relacionado a quienes tienen derecho a pensión mínima en fondo privado, una pregunta que nos hacen muchísimo. Y vamos a hablar también un poco de cómo está ambientada una posible reforma pensional. Dos temas bien complejos y por eso nos acompaña como todos los lunes y algunas veces los miércoles el doctor Jaime Humberto Salazar, quien es abogado experto en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, además es magíster en Dirección y Gestión de Planes de Fondos de Pensiones de Alcalá, España. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Comencemos entonces por hablar un poquito de quienes tienen derecho a la pensión mínima y después vamos a mirar unas imágenes de la opinión ciudadana porque todavía hay gente que cree que es muy difícil pensionarse en Colombia. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción sobre quienes tienen derecho a la pensión mínima en fondo privado. Perfecto. La garantía de pensión mínima es una figura establecida en el régimen de ahorro individual, que es lo que llaman coloquialmente régimen privado de pensiones, establecida en favor de las personas que coticen 1.150 semanas como mínimo, que hayan llegado a las edades de pensionamiento y que el capital no les alcance para pensionarse. Recuerde, Juan, que esto es un régimen netamente financiero y que lo que se acumula es capital en una cuenta de ahorro individual, que es la que finalmente le va a permitir a esta persona financiar su pensión. Esta pensión tiene una limitante, que parece que hay un proyecto en el Congreso de la República para apartar la barrera, pero de momento sigue. Si lo que usted va a recibir como garantía de pensión mínima, o mejor, si usted tiene un ingreso distinto de lo que va a recibir como garantía de pensión mínima, que es un salario mínimo, y ese ingreso es igual o superior a un salario mínimo, usted no tiene derecho a la garantía, de tal manera que si tiene un apartamento arrendado, que si tiene unas acciones que le dan rentabilidad, que si tiene una finca que le da café y la rentabilidad es superior a esto, ya ahí pierde. La garantía de pensión mínima no se opera y entra en acción, digámoslo así, la figura de la devolución de saldos. Bueno, estuvimos dialogando con nuestros televidentes en las calles de la ciudad de Medellín, la opinión ciudadana sobre a qué edad se pensionan en Colombia, si confían en el sistema pensional. Esto nos dijeron nuestros televidentes entrevistados. Los hombres están en 67, creo, y 62 o 65, creo, no sé exactamente, creo que 65. Pues tengo entendido que los hombres a los 62. 62 años. Pues exactamente, me parece que es a los 62 años. Más o menos, yo creo que por ahí en los 60. 62 hombres, 57 mujeres, y la quieren subir a 65 hombres y 62 mujeres. Vea, nosotros hablamos mucho del tema de pensiones aquí, con el doctor Jaime Humberto Salazar y con el doctor Orlando Hidalgo. Y uno cree o piensa o pensamos que el tema está suficientemente explicado. Y cuando uno escucha a los ciudadanos hablar o responder sobre lo que les preguntamos, encontramos que había un señor que decía que la pensión en Colombia a los 67. Hacia allá la quieren llevar algunos reformistas. Aprovechemos, doctor Jaime Humberto, para que me dé su opinión sobre lo que nos dijeron nuestros ciudadanos y también para dar una puntadita sobre el tema de reforma pensional, sobre la posible reforma pensional que ya está en borrador. Así, Juan, eso lo han ambientado tanto en medios de comunicación que la gente ya asume que la edad pensional se subió. La clase política ha dicho que no van a aumentar edades para el régimen pensional. Yo soy pesimista frente a eso, yo estoy casi seguro que aumentan edades, porque vienen hablando de todo este tema del déficit fiscal. Asofondos en el Congreso, que fue la semana pasada en Cartagena, dio varias puntadas sobre el tema y dijo, bueno, pues entonces no subamos edades, pero bajemos las pensiones del tope, las de régimen de prima media,
de 25 salarios mínimos y échale hacia abajo, calculando que por ahí en 15 el máximo. Aumentemos el periodo para obtener el ingreso base de liquidación, que es del que se saca el monto de la pensión. Ahora es 10 años o toda la vida, pues aumentémoslo a 20 años o toda la vida. Si eso sí es así, eso desploma la mayoría de las pensiones. Aumentemos la tasa de cotización en 2 puntos más para que llegue al 18. Hay otra propuesta agresivísima, Juan, ¿y sabe cuál? Detengámonos un segundito allí. Si una persona está pagando hoy salud, riesgos laborales y pensiones sobre un mínimo más o menos 220.000 pesos en total, aumentar 2 puntos, entonces llevar a una persona a pagar que 250, 260.000 pesos. Yo creo que no tanto porque solamente en pensiones, Juan, y se asume en las mismas proporciones en, misma que salud, lo vienen pero haciendo. al aumentarle la pensión, que está más o menos en 120.000 pesos y no estoy más sobre un salario mínimo, cualquier cosa que le aumenten será muy difícil porque estamos hablando de la tercera parte de un salario mínimo que se estaría yendo solo en seguridad social para los independientes. Cualquier cosa que aumenten va a ser un daño tremendo. Tiene un impacto. Hay una propuesta supremamente agresiva, me parece a mí, en las sustituciones pensionales que ocurren cuando una persona fallece y venía pensionada y le transmite esa pensión a su cónyuge, a su compañera, a sus hijos, padres, hermanos, etcétera, que no reciba el 100%, sino que la bajen al 75% de lo que venía percibiendo el pensionado. Pues entonces imagínense, gravar, que eso sí me parece excelente, las pensiones altas, las de altos dignatarios del Estado y todo esto, gravarlas con un impuesto importante, eso sí me parece, porque el sistema, el régimen de prima media está subsidiando en buena parte todas estas pensiones de altas cuantías, entonces si a ellos le fijan impuestos, pues obviamente que el subsidio va a ser menor. Vamos con televidentes, doctor Jaime Humberto, ¿con quién tenemos el gusto a esta hora de la noche? Sí, aló, muy buenas noches, con Walter Peña. Walter Peña, don Walter Peña, ¿desde dónde nos llama? Los llamo desde un corregimiento Liborina, Antioquia. Perfecto. Cuéntenos, por favor, cuál es su inquietud o cuál es su aporte en el día de hoy. Mira, mi pregunta sería la siguiente. Para una persona alcanzar la pensión, tiene que ser necesariamente haber cotizado las 1.000, ¿cuántas serían las semanas en total? Fondo privado 1.150 y en 1.300 colpensiones. En colpensiones 1.300. Pues para quienes no tengan régimen de transición, obviamente. ¿Y Claro ¿Y su inquietud es básicamente sobre las semanas y la edad? ¿O las semanas y la edad, sí sería esto. Listo. Muchas gracias al televidente. Edad doctor Jaime Humberto. 57 mujeres, 62 varones. La reforma, como lo planteó el televidente, lo que ha querido Asofondos, que es el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, es subir las edades e igualarlas entre varones y mujeres, por una razón que lo han expuesto algunos congresistas, es que las mujeres en Colombia tienen mayor expectativa de vida, y eso es cierto, eso es verdad. Los hombres tienen 78 y las mujeres 84, pero no se puede olvidar, primero, que las mujeres, por razones de equidad, tienen menos posibilidad de acceder al empleo o con empleos más precarios, y todo el tema de maternidad, Juan. Y segundo, que las mujeres entraron tardíamente al mercado laboral porque la sociedad nuestra era una sociedad clerical muy machista que no permitía que la mujer trabajara. Entonces, esa entrada tardía al mercado laboral y la maternidad fue lo que permitió que en el Congreso de la República el año pasado se discutiera el tema de la disminución de las semanas para las mujeres que hoy cursan la Corte Constitucional y que tenemos mucha esperanza de que efectivamente salga de allí con control de constitucionalidad, dándole el visto bueno a esta reforma. Precisamente, doctor Jaime Humberto Salazar, y esto es opinión porque aquí conversamos con los televidentes, esta es una conversación amena, por eso se llama Su Caso en Casa. Y es que cuando hablan de posiblemente llevar las pensiones a los hombres a los 65 años y las mujeres a los 65, porque las estadísticas de vida arrojan que las mujeres en Colombia viven más que el hombre, entonces con ese argumento quieren trabajar esa situación, pero lo que usted acaba de mencionar es que la mujer se demora más a ingresar al mercado laboral, gana menos que el hombre en el mercado laboral, son mujeres cabeza de hogar, entonces aumentarle la edad porque tenga mayor expectativa de vida no es una razón suficiente para que se pueda argumentar de manera debida en una inclusión social un tema pensional, doctor Jaime Humberto. Sí, exactamente. Eso en sociedades, digamos, más equitativas como las sociedades, los países nórdicos o Europa, eso puede que tenga alguna razón de ser, pero en nuestra sociedad todavía no. No es el momento de hacer esa nivelación todavía. Nos pregunta Rubén Daza, periodista de la ciudad de Barranquilla. Tiene 58 años, 1.300 semanas, ¿qué debe hacer? Él está en Colpensiones. Esperar a cumplir la edad, 62, Juan, que es la edad de pensionamiento de los varones en el régimen de prima media, y cuando cumpla reclamar su pensión. Semanas tiene ya satisfechas, porque no creo que una posible reforma lo vaya a afectar. Bueno, saludos para Rubén Daza, periodista de la ciudad de Barranquilla.
muy pendientes de este programa. En la ciudad de Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en distintas ciudades del país, están muy pendientes del programa y muchas gracias a los televidentes porque el rating del canal Teleantioquia va muy bien en este espacio de servicio a la comunidad. Doctor Jaime Humberto, retomemos un poco sobre la garantía de pensión mínima que se da en los fondos privados. Si soy propietario de una casa o de un apartamento, propietario, no estoy recibiendo renta, ¿puedo tener derecho a la garantía de pensión mínima o eso ya se convierte en una dificultad para que me la otorgue? Es que usted esté disfrutando una renta igual o superior a un salario mínimo. Hay un aspecto ahí muy importante en el tema de garantía de pensión mínima, Juan, que la semana pasada que escuché a la doctora Sonia hablando de eso, incurrió en una imprecisión. No hay una garantía estatal de pensión mínima, eso es mentira, eso es una falacia. Porque ella había dicho que esa garantía, si de pronto estamos coincidiendo en esto, el Estado aportaba algo allí, no hay un subsidio, es que además el Estado no subsidia ni en colpensiones ni en fondos privados. El Estado subsidia en colpensiones a través de Colombia Mayor, que es el régimen subsidiado en pensiones. Es la única forma de subsidio. Exacto, entonces les aporta una parte importante de la cotización a población vulnerable para que pueda tener en régimen de ahorro individual. Lo que sucede es que hay un fondo que llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima que se surte con el 1.5 del aporte de todos los afiliados al régimen de ahorro individual. Es decir, toda persona en Colombia que esté en raíz de la cotización, le sacan el 1.5 y lo llevan a ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, el capital que trae el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para que esta persona se pensione en régimen de ahorro individual no es una garantía estatal, eso es plata de los mismos afiliados. Es lo que yo curiosamente he llamado la solidaridad de los pobres con los pobres, porque son personas que aportan casi siempre con salarios bajos y que les están obligando, porque así es la palabra, a que ese 1.5 vaya a surtir el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para que después a una persona que no le alcance el capital se lo vayan a subsidiar. Entonces, que quede claro, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima no es garantía estatal de pensión mínima. De los mismos fondos. Eso sería así, y así se previó la figura en la reforma de Ley 100, Juan, porque inicialmente estaba previsto que operara para los dos regímenes, tanto para ahorro individual como para prima media. Finalmente un COMPES terminó diciendo que era solamente para el régimen de ahorro individual y por eso es que la figura de garantía de pensión mínima no opera en el régimen de prima media, que sería donde efectivamente sí habría, digamos que entre comillas, una garantía estatal, porque recuerde que los aportes que están haciendo los afiliados al régimen de prima media ya no son suficientes para cubrir los pensionados y hay que echarle mano a recursos del presupuesto nacional. Entonces ahí sí habría una garantía estatal en el entendido de que se financian con recursos de los impuestos y del Estado. Vamos, doctor Jaime Humberto Salazar, con Cristina del barrio San Javier. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Para felicitarlos primero que todo por el programa, que Gracias. Es muy buen programa. Y quisiera preguntarle al doctor, o sea, yo estoy afiliada en este momento a Colombia Mayor. Correcto. Resulta que voy a cumplir 50 años y tengo 510 semanas cotizadas. O sea, yo sí tengo posibilidad de lograr la pensión o hay que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Porque yo estuve en Colpensiones y me dijeron y me explicaron lo del BES. Entonces yo me afilié, pero no he ahorrado nada, sino que me inscribí ahí, pero no sé qué quiere decir, pues porque no me explicaron como muy bien. Claro. Mire, doña Cristina. Sí, señor. ¿Cuánto lleva usted en Colombia Mayor? Llevo 3 años y medio. ¿Y ya se pasó para BEPS? Yo me afilié al BES. Pero ya está haciendo aporte. Bueno, doctor Jaime Humberto, ayúdenos con el caso de doña Cristina porque me llama la atención una situación, una que está en Colombia Mayor, que es un programa, digamos, muy efectivo por parte del gobierno nacional, hay que decirlo, porque subsidian un porcentaje muy alto del aporte a pensión, pero le dijeron que se pasara para los beneficios económicos BEPS, que no es una pensión además, que no es una pensión. ¿Cómo ve usted el panorama de ella? Yo quedo por lo menos algo confundido sobre si la decisión que tomó fue buena o no. No, una decisión equivocada, sobre todo porque es que si está en Colombia Mayor le va a financiar el aporte por lo menos por 750 semanas, hasta ya que son 15 años, entonces claro, lo que tendría que esperar es a que pase ese tiempo, finalmente a ver qué va a suceder. Recuerde que en el tránsito hacia la vejez pueden pasar cantidades de cosas, una enfermedad, un accidente, etcétera, y el aporte que usted le está haciendo a Colombia Mayor le cubre invalidez, vejez y sobreviviente, entonces no era como muy oportuno o muy oportuna la afiliación a los BEPS. Es más, creo que usted podría anular esa decisión de afiliarse a los BEPS porque es que usted está recibiendo el subsidio de Colombia Mayor y no necesitaría de momento BEPS.
Eso puede que en el futuro sea necesario dependiendo del escenario. La última decisión. Ratio, la última decisión, la última esperanza, pero de momento creo que no fue oportuna ni fue acertada esa decisión. Vamos con más televidentes. Don Eugenio desde Santa Elena, buenas noches. Muy buenas noches, tremendo programa que nos da mucha información. Usted no sabe la alegría que nos da cuando escuchamos esas palabras de los televidentes, tanto en directo como en las calles de la ciudad y quienes nos escriben. Don Eugenio, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es que yo tengo 62 años cumplidos y tengo 1.150 semanas. Sí. ¿En qué me podría afectar si hay alguna reforma? ¿Están con pensiones o están Exacto. ahorro individual? Con pensiones. Ah, bueno. No, pues habría una transición para él. Habría que esperar. Lo más seguro es que haya una transición, Juan, de 5 años. Estamos calculando que pueda ser 5. Pero muy corta, doctor Jaime Humberto. O sea, una de 5 años nos afectaría a buena parte de la población. Lo que pasa es que la de ley 100 fue muy extensa, fueron casi 20 años de transición, entonces se ha fustigado mucho el sistema y lo han castigado mucho por eso, porque la transición anterior fue muy larga, al punto que hubo que hacer una reforma constitucional para fenecerla, porque por vía de reformas legales no se había podido, ya que la Corte Constitucional decía que había que tutelar esa expectativa legítima de la gente a pensionarse. Calculamos, o pienso yo que con todo el tema y la composición del Congreso de la República que quedó, puede ser una transición que oscile entre 5 y 8 años más o menos. Muy corta, doctor Jaime Humberto, nos está dejando preocupados. Y si podría afectar al señor, porque recuerde que él no ha completado semanas todavía. Sí, le faltan 3 años, más o menos, tiene 1.150. Vamos con Joana en la ciudad de Bogotá, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. A usted por estar pendiente del programa. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi esposo acaba de recibir la resolución de pensión. Está trabajando en el sector privado. Él quiere seguir con la empresa y la empresa parece que quiere seguir con él. Pues en ese caso le dicen que tienen que cambiar el contrato. Es correcto. Sí. A qué tipo de contrato debe cambiar, y también le dicen que debe suspenderlo 3 meses para poder hacer la transición, volver a reiniciar con él. La pregunta de doña Joana, como que muchas gracias por estar con nosotros en Bogotá, donde usted también tiene oficina, doctor Jaime Humberto, enseguida vamos a dar la dirección. Es muy pertinente porque el pensionado, el derecho al trabajo no impide que el hecho de que usted esté pensionado continúe trabajando, la empresa está contenta con él, debe cambiar la modalidad de contrato, debe suspender un tiempo sus cotizaciones. Tenemos entendido que solamente tendría que cotizar salud y riesgos laborales, pero ayúdenos con ese detalle. No es necesario que cambie de contrato, de hecho puede ser el mismo contrato. Simplemente, bueno, las empresas casi siempre quieren curarse en salud y lo que hacen es que le terminan ese contrato por la causa del pensionamiento, que es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, y al día siguiente o a los 2 o 3 días le hacen un nuevo contrato, puede ser de trabajo, hay otros que son de prestación de servicio, etc. Si arriesgan las empresas, muchos le hacen contrato de prestación de servicio porque esta persona va a seguir desempeñando las mismas labores que venía desempeñando, entonces no tiene sentido que antes era un trabajador subordinado y a partir del pensionamiento ya no sea subordinado sabiendo que está haciendo lo mismo, en las mismas condiciones, con las mismas herramientas y recibiendo la misma subordinación, etc. Pero le podrían hacer un nuevo contrato de trabajo sin necesidad de esperar 3 meses siquiera. Ese tema de la continuidad es un tema muy discutible en la jurisprudencia, pero bueno, si el empleador se quiere curar en salud, que lo deje por fuera un mesecito, le haga un nuevo contrato y de ahí en adelante le aporte solamente a salud y riesgos laborales, porque queda sujeto a sufrir un accidente de trabajo y en el evento de que quede inválido, pues podría también recibir una pensión del sistema de riesgos laborales que es compatible con la de vejez que viene recibiendo. Bueno, vamos a aprovechar para que doña Joana y los televidentes en la ciudad de Bogotá pues estén muy pendientes, porque ya vamos para la pausa y vamos a dar a conocer la información de los datos del doctor Jaime Humberto Salazar, sus sedes y las direcciones y teléfonos, por supuesto. Ya regresamos. Hemos estado hablando sobre la garantía de pensión mínima que otorgan los fondos privados con ciertos requisitos cuando hay personas que cumplen edad, cumplen semanas, pero no tienen, digamos, el monto ahorrado suficiente. Hay una garantía de pensión mínima. Aspectos para recordar bien importantes. En el régimen de ahorro individual existe un beneficio mediante el cual el afiliado pensionado que cumple ciertos requisitos puede retirar una parte del dinero existente en su cuenta de ahorro individual bajo la figura de excedentes de libre disponibilidad. Aquellos afiliados al régimen de ahorro individual que no alcanzaron a ahorrar el capital mínimo para financiar una pensión, pero que cuentan
por lo menos con 1.150 semanas cotizadas, tienen la posibilidad de solicitar la garantía de pensión mínima. Este tema, doctor Jaime Humberto, me parece muy importante porque una pregunta que nos hacen los televidentes frecuentemente es: tengo una casa, tengo un apartamento, no recibo renta de esa propiedad, ¿puedo tener derecho a la garantía de pensión mínima? Usted lo dijo hace unos momentos, pero quiero que repitamos esa situación, porque una cosa es percibir renta y otra cosa es tener un patrimonio. O sea, el patrimonio no puede evitar que esa pensión de garantía de pensión mínima, en fondos privados se la niegue. No se la pueden negar. Es que si usted tiene un apartamento pero vive en él, ¿qué ingreso está percibiendo? Y lo que la ley dice, o el decreto reglamentario, mejor el 832, es que usted no tenga una renta igual o superior a un salario mínimo. Y renta es estar percibiendo. Si usted busca la acepción de renta en el diccionario de la RAE, ahí verá que es renta, entonces no está percibiendo una suma de dinero y por tanto sí es beneficiario de esta garantía de pensión mínima. Vamos con más televidentes. Samuel, desde Guayabal, buenas noches. Doctor Carlos, buenas noches. Usted siempre con su elegancia, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, una preguntita. Si, por ejemplo, una persona, el caso, porque a mi hermano, la señora estaba con Colombia Mayor y ya de Colombia Mayor le llegó la carta que ya no le van a seguir dando la oportunidad de subsidiarla. Y lo mismo le pasó a mi señora también. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Lo que pasa, don Samuel, es que Colombia Mayor le da 15 años o hasta los 65 años para subsidiarlo. No lo puede hacer durante más tiempo, doctor Jaime Humberto. Un gran programa que nos han dicho, esto lo hemos escuchado, que lo quieren acabar. Ojalá no lo vayan a acabar tampoco, doctor Jaime Humberto, porque Colombia Mayor es un impulso para personas que quieren construir la pensión y a veces quedan sin empleo y la oportunidad de aportar. Creo que antes lo van a fortalecer, están en una reforma y lo van a fortalecer para aportarle más recursos. Y efectivamente sí, así es. Le dan una edad tope, que es hasta los 65 o 750 semanas máximo. De ahí para adelante sale y le toca aportar ya por el régimen contributivo a la persona que quiera completar requisitos para acceder a una pensión de vejez. Entonces, en el caso de don Samuel, si no alcanzaron las semanas, entonces pues retirar la indemnización sustitutiva o solicitarla o cotizar lo que les falte. Eso ya lo tienen que estar revisando. Don Héctor, en la ciudad de Bogotá, buenas noches. Doctores, buenas noches. De antemano, muchas gracias por su programa. Sí, señor. Por guiarnos. Mi pregunta básica es, ¿qué pensionado tiene el derecho del reajuste del 14% por persona a cargo, la esposa o hijos con discapacidad? Sí. Muchas gracias. Gracias. Los incrementos, doctor Jaime Humberto Salazar. Todos los pensionados por régimen de transición que tuvo vigencia en Colombia hasta el 31 de diciembre del año 2014. Pensionados y por cotizaciones al Seguro Social. Si usted tiene un tiempo público allí metido y tiene tiempo mixto, público y privado, ya no le reconocen el incremento por personas a cargo. Les insisto, tiene que ser pensionados por régimen de transición y exclusivamente por cotizaciones al Seguro Social. La pregunta del televidente en Bogotá me da pie para que resolvamos otra inquietud que surge de la misma. Tiene una persona, le entendí que un hijo en situación de discapacidad. Sería bueno que esa persona en situación de discapacidad, usted me va a corregir o no, si puede hacer aportes a pensión o si de pronto buscar una pensión anticipada del padre o la madre para casos especiales. ¿Qué panorama se podría abrir independientemente del incremento que estaría buscando este pensionado? Son algunas figuras, la pensión de padre o madre cabeza de familia con un hijo en estado de discapacidad, o si este muchacho alguna vez en su vida cotizó, pues buscarle a él también una pensión por invalidez. Puede ser todas alternativas. Si se acerca por la oficina en Bogotá y al lado de la Plaza de Toros, en el edificio Antares, con todo gusto le ayudamos. Quería también, Juan, que no olviden los televidentes, los que nos ven en la costa, que tenemos oficina en Cartagena, en la avenida Venezuela, al frente del Tribunal Superior, en el Centro Comercial 1, en la oficina 410 en Cartagena. Por allá también los esperamos. Doctor Jaime Humberto, muchas gracias por hacer ese recorderis, porque en la costa atlántica nos ven también muchos televidentes. Gracias por estar con nosotros hablando hoy sobre garantía de pensión mínima y lo que nos puede pasar más adelante con una posible reforma pensional. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Juan, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias por estar viendo el programa. No olviden, vean por YouTube también el programa, las repeticiones, los programas allí. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa y gracias nuevamente por la confianza.